¿Cómo estamos? Hola, hola y bienvenidos a Power Platform Loop. Bueno, ya sabéis, un podcast acerca de la Power Platform y todo su ecosistema. Y en esta ocasión vamos a hablar de una cosa que apenas está de moda, apenas se habla, que es la inteligencia artificial. Y no se me ha ocurrido mejor persona que traeros que Alejandro Pérez. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas, Enrique. Pues un placer estar por aquí. Encantado. Bueno, es un formato al final del podcast que tú estás bastante acostumbrado, ¿no? Porque yo creo que tienes un par de ellos, pero bueno, voy a tratar de presentarte, si hay algo que me falta, me lo dices y ya está. Eres un destacado profesor, desarrollador y diseñador especializado en inteligencia artificial centrada en el ser humano. Y ahora mismo estás como freelance, ¿no? Desde hace muy poco tiempo, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Hace cuánto a tiempo completo? Un mes o así más o menos, ¿no? Sí, un poquito más de un mes, pero bueno, sí, sí. En esta aventura del emprendimiento a tope. Bueno, y colaboras estrechamente en empresas en diversos sectores para implementar soluciones de IA de manera ética y efectiva, enfocándote en enriquecer la experiencia del cliente y la optimización de procesos internos a través de la educación y el desarrollo estratégico. Sobre todo, o sea, destacas por promover una integración transparente y humana de la tecnología con cursos que buscan transmitir el conocimiento práctico capaz de generar impactos significativos de la industria. De hecho, he visto en tu página web que tienes que un 20% de inversión te lleva a tener un 80% de retorno de la inversión, ¿sí? ¿Correcto? Exacto, Enrique, sí. O sea, un poco la filosofía Pareto, ¿no? Que seguro que igual muchas personas Sí, conocen. Ujú. correcto, correcto. Y nada, yo desde luego estás aquí porque, primero, por hablar por un tema que en Microsoft, pues obviamente lo tenemos muy al día. Como sabes, la OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, uno de los accionistas mayoritarios en Microsoft. Y por lo tanto, cuando llegaron las cosas de inteligencia artificial y vi que Microsoft estaba ahí por detrás, dije, vale, se viene, hay que estudiar ahora, hay que ponerse las pilas porque vienen muchos cambios y así ha sido, ¿no? Con la llegada de Copilot y bueno, ya Copilot está en todas partes. Y bueno, básicamente porque te escucho en tu podcast diario, de lunes a viernes, pero bueno, diario, sí, de un café con un emprendedor en prácticas, que básicamente pues estás contando tu experiencia, ¿no? Como emprendedor y cómo te estás viendo y todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. No, la verdad que, a ver, es un poco locura, el podcast ese diario, pero sí que, o sea, como comentaste antes, llevo unos mes y pico, 2 meses, a fecha que se está grabando esto, como freelance a tiempo completo. O sea, dejé mi trabajo por cuenta ajena, que bueno, sí que llevo más o menos un año en esto de emprender, de probar uno por su cuenta, ¿no? Pero ya como 100% libre, ¿no? En el vacío, llevo más o menos un par de meses y, bueno, pues me vi a mí mismo en una montaña rusa de emociones, de experiencias y de cosas y pensé que podía ser interesante hacer como una especie de diario de a bordo. Y uno, porque creo que puede inspirar, ayudar a otras personas que puedan estar en esta situación. Y dos, también por una cuestión un poco, no sé, personal, ¿no? De igual cuando pasen unos años poder volver a hoy a ver cómo estaba, ¿no? Y poder reírme quizás un poco con los aprendizajes que tenía. Y no sé, porque creo que también puede ser instructivo en general ver el avance, ¿no? De una persona en este mundo, del emprendimiento, que al final, bueno, Enrique, ya me lo dirás tú también, pero que parece que un mes son como 700 años de aprendizajes y que creo que da para mucho. Totalmente, ¿no? Y luego también, mira, hablaba con Mónica, que ya estuvo en este podcast, que tú también la conoces. La semana pasada estaba hablando con ella precisamente de que siempre se comparte lo bueno, ¿no? De lo Mm. típico, no sé si alguna vez lo he hablado en este podcast, pero lo típico que ves el iceberg y ves lo de arriba, que es un cachito así, pequeñito, ¿no? Y luego ves lo de abajo, que hay un pedazo de iceberg enorme, ¿no? Y, y bueno, pues al final solo se ve ese éxito y todo eso, pero por detrás hay un camino de unos días que estás arriba, otros días que estás muy abajo, otros días que dices, oh Dios mío, he cerrado los próximos 3 meses de facturación, estoy tranquilo, y de repente un mes te cambia todo y dices, vale, este mes, qué palo, ¿no? Y está Mm. muy bien que lo compartas porque a mí me ayuda mucho a empatizar, personalmente a mí me ayuda un montón a empatizar. Y bueno, yo te lo agradezco desde aquí que estés compartiendo esa experiencia, ¿no? Ese public, ¿no? De cómo hacerse un emprendedor, ¿no? En ese sentido. Jo, Vale, pues y muchas aparte gracias. llevas otro podcast, ¿no? Que es Like Coffee.
ya en formato inglés, ¿no? ¿no? sé si tienes algún capítulo en español o solo es en inglés, ¿no? The AI Coffee Podcast es un podcast solo en inglés, Mm. pero es una buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué lo hago en inglés? Porque yo a veces también me lo pregunto en esta vorágine a veces de dudas, ¿no? Pero sí que es un podcast que empezó en 2022, a la par que yo justo empecé un máster de inteligencia artificial para diseño de servicios públicos, bueno, un poco una rayada muy guay en la que me metí, que conocí un montón de personas y fue muy interesante. Y claro, un poco fue como este máster era en inglés, las personas con las que colaboraban en ese máster, alumnos, profesores, eran todos de ámbito internacional y la IA en general se mueve mucho en ese ámbito internacional, pues como que mi primer impulso fue crearlo en inglés, como también para poder conocer yo de primera mano de esos profesionales, invitarlos a mi podcast y poder extraer, ¿no? Un poco egoístamente esos conocimientos que son muy interesantes y luego pues difundirlos, ¿no? A todas las demás personas que quieran. Pero sí que es cierto que no pocas veces me he planteado hacer algo parecido en español y de hecho, esto, bueno, lo sabe poca gente, pero hice un podcast que se llama Innovación para Humanos. No lo suelo promocionar mucho, hice unos pocos episodios que iban un poco en esa línea, pero al final es que mantener 3 millones de podcasts pues era una cosa completamente fuera de lo común. No tenía tiempo ni energía y tuve que priorizar y prioricé volver al inglés. Pero si alguien quiere, eso está ahí. Es un contenido en español, pues sí, bueno, a alguien le interesa, ahí está. Seguramente encontremos a un Alejandro empezando en el podcast, ¿no? En el podcasting. Que Sí, siempre los sí, comienzos sí. son así. Pues sí, pues muy bien. Al final es que, fíjate, la semana pasada hiciste una publicación que a mí me, bueno, ahí, o sea, ahí sí que levanto la mano porque está súper bien lo del tema de compartir. Porque al final mira, yo tuve un mentor cuando estaba, estaba en el proceso de nominación para el MVP, que eso lleva alrededor de un año, ¿vale? Para lo del MVP de Microsoft. Eso te lleva alrededor de un año de colaboraciones, pues estar en eventos, estar presente básicamente. Entonces, el mentor que tenía me dijo que cuando tú compartías algo, pues te llegaba por dos veces, que ya tú lo has comprobado y es efectivamente así. Porque hay mucha gente que solo ve la parte de estás trabajando gratis, estás haciendo charlas gratis, estás haciendo un podcast que te tira de tu tiempo libre. Estamos aquí hasta las 6 7 8 de la tarde haciendo cosas, ¿no? Y al Ujú. final eso es lo que se ve desde, bueno, eso es la parte de abajo del iceberg, que no todo el mundo o no ve o no quiere ver, ¿no? Pero luego está la parte de arriba, que es ya cuando empiezas a recibir cosas. Empiezas a ver que te contacta gente, que te da las gracias, que bueno, pues que tiene cierto renombre dentro de un nicho específico, que es nuestro caso, ¿no? Que estamos especializados tú en tu caso en inteligencia artificial, yo en la parte de creación de aplicaciones, y bueno, pues al final nos da un cierto renombre ahí, ¿no? Y eso Mm. está muy bien, está muy bien. Sí, 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 o sea, a ver, yo es que creo en el business karma. Desde hace unos días que escuché esta expresión, la tengo como grabada porque yo creo que es así, que al final es que somos personas, ¿no? Y muchas veces se nos olvida porque al final estamos detrás de una pantalla, detrás de un perfil de LinkedIn, de una página web o detrás de una entidad como muy digital, muy abstracta, pero es que en el fondo somos personas humanas y funcionamos igual que hemos funcionado durante milenios. O sea, realmente pues funcionamos en base a la confianza, en base al pues, contacto humano, ¿no? O cercano y sí que es verdad que cuando tú ayudas a alguien, sobre todo porque a mí a veces me ha pasado que pues igual echo una mano a alguien que está empezando a emprender igual que yo, le explico cómo hacer 4 tonterías con ChatGPT o con algo así y que igual para mí me lleva 15 minutos y se lo hago gratis, ¿no? Y quizás es una cosa que a mí me es súper sencilla, pero quizás a esa persona le he cambiado la vida de alguna manera, Sí, ¿no? Y es lo que dices tú, al final esa especie de cadena de favores te llega y te llega de vuelta y al final pues lo mismo que, no sé, yo ayudo a alguien 15 minutos con un prompt de ChatGPT, igual me viene de vuelta pues no sé, una estrategia de marketing muy interesante que alguien me recomienda, ¿no? Y que para esa persona son 15 minutos y para mí es un cambio de estrategia brutal que me hace, pues no sé, tener mejores clientes o lo que sea. O sea, yo creo que eso es súper importante. sí, totalmente. Fíjate, yo hace un mes o así llegué a casa de una amiga. No, y claro, ella pues apuntaba
en un papel, ¿no? Pues la lista de la compra, algo tan absurdo, ¿no? Ya no hablando de inteligencia artificial, sino algo tan absurdo que tú te puedes hacer listas compartidas en Mm. una aplicación. Y dice, claro, es que ahora ya no puedo vivir sin esto, me lo dijo hace nada, hace una semana o así. Y fíjate que yo no tardé, o sea, que se tarda en coger, hacer una lista, compartir un link y que lo vea la otra persona, nada. Pero al Claro. final no sé si de ahí me llegará algo, no lo sé, pero igualmente ya pues tiene cierto, ¿no? Al final cuando compartes, cuando estás ahí activo en redes, eres generoso, ayudas a la gente, pues yo creo que al Mm. final nos tenemos que ayudar un poco entre todos, ¿no? Porque si no, está No, claro que a los 100%. autónomos, perdón, igual esto de decirlo público es también una multa, pero Hacienda no nos ayuda, entonces si no nos ayudamos entre nosotros, ¿no? ¿Quién nos ayuda si no, no? Mm. Vale, vamos a ir un poco a la parte más específica de tu trabajo, porque tú aparte de ser formador también implementas inteligencia artificial en una empresa. A mí me llama la atención cuando te veía y demás, cuando te veo en redes, me llama la atención tú directamente cuando vas a una empresa, ya esa empresa ya aquí tiene claro qué quiere implementar IA, no sabe qué quiere, tú le tienes que decir un poco por dónde tiene que empezar. No sé, cuéntame un poco cómo es todo ese proceso y para compartirlo con el resto de la gente. Vale. Bueno, como comentas un poco, Enrique, sí que yo suelo ponerle siempre el adjetivo inteligencia artificial humana, ética. Podemos llamarle de muchas maneras, ¿no? Pero es cierto que a día de hoy entrar como voy a humanizarte o hacerte ética tu IA es algo que creo que es complicado, ¿eh? O sea, a nivel estratégico. Sí que yo normalmente lo que he hecho y suelo hacer es entrar en proyectos, por ejemplo, que están arrancando, por ejemplo, una startup o una empresa que tiene un modelo predictivo que hacer o un modelo generativo de chatbots que hacer, bueno, lo que fuera, ¿no? Algo de inteligencia artificial y en base a eso, yo es más una especie de metodología, la parte ética y humana. O sea, no es en sí mismo voy a hacerte una humanización de tu tecnología, sino es la forma en la que yo trabajo y en la que yo voy a generar tu modelo. Entonces, sí que es cierto que casi siempre la puerta de entrada suele ser una formación, una consultoría, que suelo explicar, pues, por ejemplo, cómo hacer buenos prompts, cómo hacer una buena estrategia para generar un buen retorno de inversión de una implementación de IA, un chatbot, en fin, lo que sea, ¿no? En base a eso, pues normalmente viene un desarrollo de hacer parte de eso o todo. Y, por supuesto, hay unas recomendaciones que yo sigo, ¿no? Y cuando hablamos de inteligencia artificial ética humana, yo creo que hay bastante ambigüedad, pero básicamente la clave es, por ejemplo, si hacemos un modelo de predicción, de clasificación, o bueno, supongo que parte de la audiencia estará acostumbrada a saber qué son, ¿no? Pero básicamente es, pues, basado en estadísticas de lo que sea que tengas en tu producto, generar como una especie de predicción de qué va a pasar en el futuro, ¿no? Por ejemplo, pues visitas de una web, pues cuántas va a haber en un futuro. Si tienes un producto, pues no sé, cuánto se ha vendido en el pasado, pues intentar prever el futuro, cuánto se va a vender, ¿no? Pues cosas así. Pues cómo entrenar esos modelos de forma que usemos solo variables que no estén perjudicando a ninguna persona humana, básicamente, ¿no? Y quizás suene muy raro, pero es que lo contrario ya ha pasado y sigue pasando muchas veces. Y ha habido muchos casos de muy sonados, por ejemplo, uno en Países Bajos, creo que fue hace como unos 3 años más o menos, vamos, cuando empezó toda la IA generativa en ese momento, pues que hicieron un modelo que era como para conceder subsidios, creo, o algo así, o becas o algo de ese estilo, y que como una de las variables de entrada era la dirección postal de la persona, pues resulta que llegó a un momento el modelo que si tú vivías en ciertos barrios, entendía que como esos barrios eran mayoritariamente formados por inmigrantes, que se te consideraba directamente que ibas a defraudar a la hacienda del Países Bajos. Y claro, directamente te quitaba de la lista de recibir un subsidio, ¿no? ¿Qué pasó? Que obviamente eso fue un impacto muy heavy, que hizo tumbar incluso al gobierno, creo, o sea, tuvo que dimitir el primer ministro por esa razón, y simplemente pues porque no se utilizaron las variables correctas a la hora de hacer eso, porque obviamente, pues si tú haces un modelo para predecir el fraude que se pueden hacer, pues hay que meter variables, y esas variables pueden ser, por ejemplo, pues no sé, algo objetivo, los ingresos, yo qué sé, ¿no? Si has tenido fraude en el pasado, si has cometido algún tipo de problema en el pasado, ¿no? Pues en base a eso sí, pues son datos objetivos
que permiten, de alguna manera, detectar posibles fraudes. Pero si lo que metes es la edad, si es hombre o mujer, el origen étnico, la religión, cosas así, pues de repente estás discriminando a personas pues, Claro. simplemente pues, por unos rasgos que probablemente ni sean deseados ni son realmente lógicos y además son totalmente sesgados, ¿no? Pues es básicamente el tema, el hacerlo y ya que estamos haciéndolo, hacerlo bien, respetando todas las personas y bueno, y ya si me permites, ya a mí me encantaría el hacer algo que encima ayude al mundo. Yo es que soy muy paso un poco ñoño. Entonces, si encima montamos una IA que me permite, yo qué sé, aunque sea cambiar una centésima parte del mundo en mejorar la sanidad pública de una región en vías de desarrollo, por ejemplo, algo así, ya, en fin, yo ya, mi sueño. Sí, no, totalmente. Y mira, que al final ha sido una manera muy natural, porque nosotros estamos, o sea, lo del ChatGPT, a ver, lo de la inteligencia artificial lleva ya tiempo, Mm, por lo menos aquí en Microsoft, lo del tema de los chatbots, ya mucho tiempo. Lo que ha pasado es que ahora con ChatGPT lo que han hecho ha sido aproximarlo al usuario, es decir, algo tan natural como que nosotros tenemos el WhatsApp todos los días para comunicarnos, lo que hace el ChatGPT pues nos lo hace de una manera muy natural. Nosotros estamos mm, hablando con una inteligencia artificial, es que yo se lo doy a mis tíos de 70 años y saben lo que, o sea, saben manejarlo, ¿no? Entonces, es algo que han hecho muy bien, pero claro, efectivamente, como tú dices, es algo que todavía, pues, fíjate, solo hay que ver, pues, por ejemplo, no sé, las nuevas inteligencias artificiales que están saliendo, pues que tienen ciertos sesgos y tienen ciertas cosas que todavía están muy limitadas, yo creo. Estamos viendo todavía versiones limitadas, porque luego es verdad que hay cosas increíbles. Y no sé si esto, imagino que sí que lo habrás oído hablar, pero Microsoft tiene, hablando de Microsoft, porque esto es un podcast, ¿no? De ello, tienen como un modelo que lo que hace es te escucha y es capaz de copiar tu propia voz y esto lo tienen bajo caja, es decir, esto no lo puede utilizar mucha gente. Entonces el nivel de fraude iba a ser, tú imagínate a alguien, una IA que llame a tu banco y le diga, transfiéreme 2 millones, ojalá, 2 millones de euros a esta cuenta, de la cuenta de Enrique, pues imagínate, ¿no? La que se puede liar. Entonces sí, efectivamente, como tú dices, es algo que como todo, ¿no? Necesita una cierta gobernanza y cierta gente como tú, como tus perfiles, que lo supervisen y que bueno, estén atentos a todo eso, ¿no? mm. En el proceso de tu trabajo, cuando tú cuando tú defines toda esta parametrización, luego haces una serie de pruebas, ¿tienes algo pautado o es algo que directamente se lo das en modo beta al cliente y le dices, a ver, todavía cuidado, pero luego dentro de un tiempo ya le dices, venga, ya está? ¿O cómo lo haces exactamente? Vale, esto es una buenísima pregunta. A ver, de momento es un poquito más, voy probando, ¿sabes? Como comentaba antes, soy emprendedor en prácticas en ese Sí, sentido. Entonces no es que tenga un esquema, ¿no? De siempre es sota caballo rey, pero yo entiendo que depende muchísimo del grado en el que esté el cliente. Porque una cosa que sí que he visto, mayoritariamente haciendo modelos de Machine Learning, que es una de las patitas de lo que llamamos inteligencia artificial hoy en día, ¿no? Más basados en datos y demás, no tanto IA generativa, pero Machine Learning, que efectivamente, como decías, Enrique, lleva, no sé, décadas ya existiendo básicamente esa tecnología, ¿no? Y aunque hay modelos nuevos, mejores y cada día salen mejores cosas, es algo relativamente antiguo ya, se podría decir. Pero haciendo eso me doy cuenta muchas veces de que muchas personas hoy en día quieren un modelo de inteligencia artificial que haga X, e igual no tienen nada de datos. Entonces, sí, lo primero es, vamos a empezar por los datos, con lo cual, quizás depende, por eso digo, depende muchísimo, ¿no? Si es una empresa que no tiene absolutamente nada, pues para mí es genial porque podemos hacer desde una página en blanco, vamos a pintar todo un esquema, una arquitectura desde, yo qué sé, la parte más técnica de cómo vamos a recoger, almacenar, transferir los datos, ¿no? Si usamos el cloud de Microsoft o no, vamos a decir que sí, porque estamos aquí en este podcast, sí, y de cómo van a ser los pipelines, cómo va a ser todo en la estructura, cómo se va a guardar las carpetas, cómo vamos a definir los notebooks, no sé lo que fuera, ¿no? De forma más técnica. Y también, por supuesto, luego la parte de qué variables, qué hiperparámetros se van a utilizar para entrenar el modelo, cómo se va a evaluar, como dices tú. Eso es genial. ¿Qué ocurre? Que luego en muchísimos otros casos pasa que ya existe un modelo y ahí pues es mucho más complejo porque, primero, muchos modelos, si no se han hecho bien, que es lo más frecuente, y no bien hablo de, a ver,
cada uno hace lo que puede y está genial, ¿no? Pero hay muchas veces que prima mucho más el hacerlo rápido, el que el modelo haga una predicción mejor, por decir así, ¿no? Y directamente se mete todo rápido, no hay prisa, no sé, lo que fuera, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que en la mayoría de casos, los modelos de predicción, por ejemplo, son como una especie de caja negra. Y esto pasa, este término se utiliza un montón con inteligencia artificial, ya sea con IA generativa, sea con estos modelos, porque es que en el fondo simplemente te dan un resultado, ¿no? O sea, imaginemos el caso ese que comentaba de Países Bajos antes. Simplemente, pues yo te voy a dar mis datos, ¿no? Meto mis datos o alguien mete mis datos en un formulario que luego lo gestiona un modelo, un algoritmo, y directamente va a decir, no, Alejandro no puede recibir ese subsidio, punto. Pues si estamos así, en un modelo así, que es la mayoría, es que realmente no puedo entender, no se puede entender por qué no me lo han dado, ¿no? No se puede entender si es una causa objetiva o no. Y esto, si alguien ha pedido una hipoteca, me entenderá perfectamente, porque directamente la mayoría de los bancos tienen sistemas que te clasifican en te doy la hipoteca o no, básicamente, si no, y que casi siempre te dicen, pues no te la damos, punto, ¿no? Y no hay forma de alegar contra ello ni entender si es porque igual has dado un dato mal o porque lo han entendido mal o porque es una causa objetiva y de repente pues no dan hipotecas autónomos, me lo invento, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, no te Pues lo inventas, ¿no? no, pero bueno, es un decir, ¿no? Que hay como muchas causas. ¿Qué ocurre? Que ante eso hay modelos de inteligencia artificial explicable, ese es el término, ¿no? Y sí que es verdad que se puede hacer un poco ahí de ingeniería en el modelo y por lo menos entender, ¿no? El decir, vale, pues, ¿cuáles de las 10, 20, 50, 100 variables que estoy considerando son las que más peso están teniendo en esta decisión? Porque si, por ejemplo, en la decisión de no concederme a mí una hipoteca viene en ingresos, por ejemplo, pues quizás se puede entender que es objetiva o más objetiva, ¿no? Pero si es porque, yo qué sé, la variable edad, pues igual es raro. O igual la variable, no sé, me lo invento, porque mi apellido Pérez Pérez, pues ya es plenamente sesgado y eso sí que no tiene ningún sentido, ¿no? Pues ahí es donde voy, de que es complicado, pero hay procesos que dan esa explicabilidad y pueden permitir ello, o sea, entrar ahí. Ahora, y perdona, Enrique, que me estoy alargando No, mucho, pero no, solo dale, una dale, última dale. cosa. Frente a, o sea, esos son los modelos como de Machine Learning, pero los modelos de IA generativa, que es lo que hoy entiende todo como IA, ¿no? O sea, en todo el tema de ChatGPT, Copilot, toda esa historia. Wow, ahí yo creo que es súper, súper complicado porque si, por ejemplo, típica empresa que lo que hace es generar su versión de ChatGPT en su servidor, ¿vale? O vía API o lo que fuera, hacer un fine-tuning, un refrito con su información y lo que ya tiene ChatGPT, pues ahí es súper complicado porque realmente esos modelos grandes de lenguaje, los LLMs, es que se han entrenado con millones de textos que hay en internet, en libros, en un montón de cosas, y es que igual de repente te sacan algo plenamente sesgado y es muy difícil entenderlo, ¿no? Entonces, aquí yo creo que es del revés, es asumir que 100% va a estar sesgado la respuesta. No hay ningún modelo perfecto, alguno un poquito mejor que otro, pero todos tienen muchísimo sesgo y muchísimos problemas. Y es del revés, es no pedirle que te discrimine en base a, por ejemplo, género, ¿no? Y esto es algo que hace literalmente una hora estuve probando porque bueno, me llegó como una lista de posibles invitados para mi podcast en una newsletter que tengo, y, o sea, que como que recibo yo, mejor dicho. Y entonces, pues tenía ahí 30 personas, pues hombres, mujeres, ¿no? Con sus perfiles, y se lo pasé a ChatGPT para decirle, ordénamelo de los que tengan más interés en base a mi podcast, lo que hago, etcétera, etcétera. Oye, curiosamente, pues igual de los 30, pues igual 10 eran mujeres, 20 hombres. Pues curiosamente, prácticamente eran los 20 hombres y luego las 10 mujeres. Prácticamente en Ya. ese orden me lo puso ChatGPT. Que sí, que si tú le preguntas directamente a ChatGPT, ¿es mejor un hombre o una mujer? Te va a decir, no se puede discriminar por género, por sexo, porque bla, bla, Sí, pero bla. luego Porque eso indirectamente no. indirectamente, si se lo preguntas literalmente, ¡pam! Ahí lo tienes, ¿no? Y claro, pues error mío de pedírselo de esa manera, pero también pues al verlo entendí, dije, es que he hecho mal, no puedo asumir que este es el Mm. orden correcto, vamos a leerlo todo, ¿no? Y eso, pues simplemente es como intentar verlo, por lo menos entenderlo, ¿no? Desde esa perspectiva.
Pues sí, 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 no, no, súper interesante lo que dices, sí. Y efectivamente, yo no sé si esto, tú que eres más, tienes más tablas en esto, ¿esto viene sesgado normalmente por la persona que ha creado, que ha entrenado la inteligencia artificial por detrás o directamente de toda la información que saca de Internet que ya está sesgada automáticamente porque el ser humano ya está sesgado? Buena Es pregunta, la ¿no? pregunta. Sí. A ver, podemos a diferenciar los modelos que se hacen como más pequeños de Sí, los predicción tuyos, para una ¿no? causa concreta, claro, como lo del banco, lo de tal. Eso yo creo que evidentemente se puede controlar prácticamente en su totalidad, porque al final, pues quien lo hace o quienes lo hacen, más o menos son capaces de controlar qué variables se meten y que sean todas objetivas, no sesgadas y ya, ¿no? Y punto. Hasta ahí yo creo que bien. ¿Qué pasa? Ante eso, pues evidentemente, si tenemos un modelo estilo ChatGPT, eh, pues es que ya es que hay muchas variables, ¿no? Que entran en juego. Está Sí, los textos que se han leído. O sea, claro, realmente pensad que yo lo digo mucho esto en las formaciones de que ChatGPT o equivalentes aprenden sobre todo el contenido que está escrito, imaginaos en Internet, en una red social, en foros, en blogs, en libros de texto, ¿no? Y claro, pues si tú le preguntas directamente, ¿no? En base a esa estadística que tiene en su mente, en su base de datos, ¿cuántas directoras de banco existen y cuántos directores de banco existen? Pues probablemente te dirá que 99% de directores de banco son hombres y 1% mujeres. Porque además, porque es así estadísticamente, ¿no? sí. Lo ha sido así hasta ahora, será más o menos deseable, pero es la realidad, una realidad objetiva. El mundo está sesgado, ¿no? Por género, por edad, por un montón de condiciones, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo creo que ahí es nosotros, como personas que interactuamos con la IA, somos los responsables de entender que lo que estamos utilizando es algo que tiene ese sesgo, ¿no? Entonces, más allá de que me parece genial que existan herramientas que están intentando limpiar todo ese sesgo de la IA, yo creo que tenemos que ser nosotros quienes tenemos que hacer ese uso responsable de esa herramienta, ¿no? Y es como si, me lo invento, preguntamos a una persona muy mayor que ha vivido otra época completamente diferente a la que vivimos ahora, por algo muy que nos afecta a personas más jóvenes, por ejemplo, pues la gran mayoría de personas mayores, por su vida que han vivido, sus experiencias o su punto de vista, Que responderán de otra quizás forma. van a tener otro planteamiento muy distinto. Claro. Y somos nosotros quienes tenemos que entender, ¿no? Que esa persona tiene otra mentalidad, otra perspectiva, y es Mm. por eso que nos lo está transmitiendo de esa manera. No necesariamente que lo que dice sea perfecto o sea correcto, ¿no? Pues esto igual. Lo que pasa que aquí se nos ha ido un poco de las manos, yo creo, y las personas asumen que es como que fuera una calculadora, pero de conocimiento, cuando no es así. O sea, quiero decir que tú una calculadora en el ordenador, tú le dices 2 más 2 te da 4 y te lo crees. Ahora, aquí, si tú le preguntas, y esto se ve mucho con DeepSeek hace poco, ¿no? La IA china que ha Sí, salido, sí, sí. si le preguntas qué pasó en Tiananmen o si Taiwán es un país independiente, pues hay muchos Sí, estudios lo muy he visto. divertidos que obviamente pues, te dicen una versión completamente sesgada, ¿no? Pues claro, pensar que es como si le preguntáramos al presidente de China exactamente por lo mismo, pues ¿qué nos va a decir, no? Pues básicamente esa es la cuestión, de que no es una calculadora, no te dice un dato exacto, no es... Es simplemente una especie de mezcla de la media de conocimiento del mundo, pero a veces la media de conocimiento del mundo está ultra sesgado, es incorrecto y tiene muchos problemas. Sí, sí, no, correcto, correcto. Justamente ese era el ejemplo. Y luego hay una persona aquí bueno, que da charlas en la comunidad y demás también, que es MVP, Javier Payo, por si no lo conoces, síguelo. Eh, y este hombre da muchos ejemplos de este estilo, ¿no? Aparte de que sus charlas son un poco peculiares, porque siempre pone música de rock and roll, es muy rockero, es tal. O Qué sea, guay. es la, sí, 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 es la caña. Yo creo que ahora, de hecho, ah, creo que este fin de semana que hay un evento. Creo que va a estar ahí en Madrid, o sea que te recomiendo si puedes que vayas, que está súper bien. Vale, Guay. yo quiero preguntarte, quitándote el sesgo de que estamos en un podcast hablando de Microsoft todo el rato, aparte de la de Azure, ¿vale? Y el ChatGPT, la API que tienes de ChatGPT para hacer estas cosas, todas estas personalizaciones mediante inteligencia artificial, ¿qué más hay fuera de todo esto? Y aparte de DeepSeek, claro. ¿Hay algo más o son las que más recomiendas o
no sé, porque sepa un poco la audiencia y yo, obviamente, todas las herramientas que hay por ahí. Vale. Vale, bueno, voy a dar un contexto que yo creo que es 100% obligatorio Sí, en este mundo de la IA. Estamos a 18 de febrero de sí. 2025, no sea que dentro de 10 minutos salga otra IA y piense la gente que no lo sé. O sea, quiero decir que al final esto ya sabemos que es todo, cada minuto, vamos, minuto a minuto, todo. Entonces, a ver, yo personalmente, y da igual que esté aquí o no, yo lo digo aquí, yo la que más uso es ChatGPT. O sea, más que, básicamente porque fue la primera que salió, la que más acostumbrado estoy y, bueno, pues sé manejarla mejor, yo creo, ¿no? Pero sí que es verdad que existen otras alternativas que son interesantes para ciertos temas, pero yo aquí siempre digo lo mismo. Yo creo que para la infinita mayoría de personas que puedan estar escuchando esto, creo que lo más importante es utilizar una y saber utilizarla bien. Yo creo que sí que es verdad que hay ciertas diferencias entre las IAs que existen, pero de verdad, mejor usar bien una y tenerla clara que tener 4 o 5 en mente y no saber utilizar ninguna, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que la uso, ChatGPT y todo lo de, o sea, quiero decir, OpenAI para temas de hacer imágenes, que es algo que han vuelto a integrar con DALI, que es muy, muy guay eso. Bueno, textos y tal, lo utilizo un montón. Pero paralelamente a eso, pues, ¿qué cosas hay? A ver, poco vaya pensando. Está de Google, que también está a tope, Gemini. está Gemini, toda la IA que han Sí. introducido. Y ahí hay una herramienta que a mí me encanta, que es Notebook LM, que, bueno, yo recomiendo que vayáis a probarla porque si tenéis una cuenta de Google, que probablemente la tengáis, es gratuita. Y es muy guay porque, entre otras cosas, a mí lo que me gusta es subirle un PDF, típico PDF de, pues, por ejemplo, una ley o típico de estos que hay como guía de la UNESCO de Sí. 400 páginas de cómo Que nunca utilizar, nadie se lee, ¿no? Nadie que se lee. obviamente, ¿no? Típica cosa así, que es un poco tostón, pero que igual por lo que sea, por nuestro trabajo, por nuestra vida, pues nos interesaría leerlo o verlo por un poco una idea general, ¿no? Pues yo os recomiendo que probéis porque se lo podéis subir, es como que se reentrena en base a eso y os puede dar notas, resúmenes, podéis chatear como con el documento, que a mí eso me encanta, y le preguntas, hazme un resumen, no sé, en español, sobre este texto de 400 páginas infumable en inglés, pues te lo hace. Y lo más divertido, que a mí esto me encanta, es que te hace un podcast de como 15 minutos, 20 minutos, De media hora, audiolibro. según... Te hace no, no, un podcast, no un audiolibro. Te hace un Sí, podcast vale. como con dos voces supernaturales. Lo malo es que todavía solo lo tiene en inglés. Pero es súper divertido porque te hace un podcast divertido. O sea, es un podcast como conversacional en la que el tema de conversación es el texto, ¿no? Y yo hice La un ley de la UNESCO, experimento. ¿no? Sí, pues yo hice un experimento que te va a gustar muchísimo, que recomiendo también hacer porque me parece divertidísimo, es me descargué la Constitución Española y se la subí. Y me hicieron un podcast de 20 minutos o algo así hablando de la Constitución. Y es que te partes de risa porque empiezan, uy, qué divertido, vamos a hablar del artículo no sé cuánto de la Constitución. Y te dice la otra persona, ay, sí, qué interesante. Vamos a ver cómo España implementó en la Constitución no sé qué. O sea, es como un poco Y tú, pues sí, ridículo, sí. pero digo, o sea, yo entiendo que esto lo irás mejorando y podrás ir adaptando un poquito, pues que igual no quieras que sea de tan de gracia, porque bueno, lo que te apetece es algo más informativo, ¿no? Pero a mí esa IA me parece súper, súper guay. Y luego, más Pues sí. cosas que yo utilizo. Yo digo un poco lo que yo utilizo que creo que puede ser útil. Algo parecido, más sencillo, hay una IA que se llama Chat PDF, creo, o algo así, o PDF Chat, nunca me acuerdo, pero que básicamente le puedes subir un documento y te hace pues esa función de chatear con él. O sea, realmente es muy, muy práctico y, vamos, yo lo recomiendo. Ahora, siempre advertencia máximo, vamos, exclamaciones. Por favor, no subáis datos confidenciales nunca a esos sistemas porque aunque Ya. sean relativamente seguros y tal, bueno, no lo subáis. Por eso siempre hablo de típico texto que ya está publicado, pues una ley, la Constitución, no sé, imaginaos que tenéis no sé, que os pasan un documento de servicios de un proveedor que ya está publicado en su web, pues todo eso, subídselo y chateáis. Y podéis preguntar lo que queráis y a mí me parece súper práctico porque te reduce el tiempo, que luego tú quieres leerte el texto entero, genial, pero ya partes de una idea genérica, ¿no? Puedes preguntarle cosas o ir al grano. O te dice incluso, la respuesta es no sé cuánto a lo que has preguntado, vete al artículo no sé cuánto de la ley o la página 45 y de verdad que es muy, muy útil eso. Y luego, por mencionar alguna más,
Pues DeepSeek, evidentemente, la que comenté antes, que yo no recomiendo utilizar. O sea, ahora está como súper de moda, pero es un poco incierto el tema de la privacidad y la seguridad con esa herramienta, así que yo esperaría un poco. Y luego, pues por poner otros ejemplos, pues que eso comentaría Mistral, que es un equivalente a ChatGPT, bueno, más o menos, que se está haciendo en Francia. O sea, es uno que hace la Unión Europea y bueno, habrá que fomentar un poco y primar el talento, ¿no? de la Unión. Y luego está, pues eso, el Alia, que seguro que os suena igual, que es uno que ha No, a sacado mí el no. gobierno de A España. mí ese, a mí ese no. Al- pues Alia, Alia es un... terminado con K. Es Alia, no, Alia, Alia. A-L-I-A. Vale. Y es una IA que ha sacado, o sea, es un modelo como un LLM que ha sacado el gobierno de España y que la idea, que creo que aquí esto sí que puede ser muy útil, o sea, no es tanto en que haya una inteligencia artificial española, sino que lo que mejor tiene es, uno, que está protegida, sabemos toda la historia con la que se ha entrenado y demás, y dos, que tiene muchísima información sobre lenguas cooficiales en España, porque ahí sí que hay un gran problema, porque al final todos estos lenguajes, estos LLM, estos modelos grandes de lenguaje, cogen, no sé, me invento, 100 millones de artículos de blogs en el mundo y se entrenan con eso. Claro, por probabilidad, la infinidad van a ser, la mayoría en inglés, unos muchísimos en español, otros cuantos en chino, otros cuantos en árabe, otros cuantos en francés, imaginaos, ¿no? Claro, ¿cuántos pueden tocar en euskera? Pues poquísimos, ¿no? Al final, por Mm. probabilidad, pues porque hay muchísimos menos hablantes en el mundo en comparación con otras lenguas, pues haber muchísimo menos escrito en el mundo. ¿Qué pasa? Que todos estos súper grandes modelos de lenguaje, para estas lenguas que son más pequeñas, pues suelen dar muchos problemas. Y eso quizás no lo vemos porque en español, en castellano, es bastante bueno. O sea, la música es de las lenguas más habladas del mundo y no notamos igual tanta diferencia con inglés. Pero sí que es verdad que una persona que sea, yo qué sé, catalano parlante o que, yo qué sé, hable euskera o gallego o valenciano o incluso, quiero decir, esto en España, pero finlandés, estonio, todas estas lenguas que, pues porque tienen menos hablantes en el mundo, pues tienen menos escrito y probablemente sean peores en estos modelos grandes, pues requieren otros modelos como estos que de alguna manera solucionen este problema, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí que parece que son iniciativas muy chulas. Hay más, pero bueno, me preguntaste algunas y que yo diría Sí, esas. sí, sí. Yo la que iba a agregar, una que me pareció, me llamó bastante la atención, que es como la competencia de Dalí, yo creo, es Midjourney. No sé si la conoces o la has llegado a utilizar. O Mm, sea, yo recuerdo estar en una charla el año pasado, fui a Madrid a una charla de inteligencia artificial, y recuerdo que el chico decía algo así como una chica paseando un día de mayo por Madrid. Y entonces te dibujaba una chica súper realista, la verdad, o sea, increíble. Y que aparecía con edificios, no era Madrid, pero sí que tenía el estilo arquitectónico más o menos de Madrid, que se podía intuir, que yo si lo veo, digo, bueno, será cualquier sitio de Madrid, ¿sabes? mm, Sin que nadie me diga nada, ¿no? Entonces, está bastante chula en cuanto a generación de imágenes y demás. mm, Y bueno, y luego lo que se está viendo ahora de generación de vídeo, que están diciendo que las noticias, ¿no? Los presentadores estos de noticias con lo de Sora, que esto al mm, final hemos hablado de ello, pero me llama la atención de que algún día las noticias me las dé una inteligencia artificial. Que ya estamos hoy en día, en 2025, no sabemos si este contenido ha sido generado por inteligencia artificial o por humano, como para que ahora sepas que quien te está hablando por teléfono o que igual quien está viendo por la tele no es real. O sea, es que hay veces que lo hacen muy, 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 muy bien. Es verdad que mm, luego cuando estamos un poquito metidos en el mundo, terminas por verlo, ¿no? Terminas viendo quién hace publicaciones y se las ha redactado ChatGPT y lo ha copiado y pegado. O sea, se termina viendo, ¿no? Pero bueno, al final es algo bueno, pues que no. Llegará un punto que no lo notemos. Estarán también mm. estos sistemas que no lo notaremos, ¿no? Yo creo. Hombre, yo creo que, solamente, bueno, por comentar, ¿no? De Midjourney, lo que comentabas, 100%, o sea, a mí me parece la mejor a día de hoy para hacer imágenes, pero Sí. yo creo que aquí hay un problema más de experiencia de usuario. Y aquí que tú sabes más de que yo creo de esto, yo creo que Midjourney, el problema que tiene es que es súper difícil de utilizar. O sea, es verdad que la mayoría de modelos que generan imágenes o trabajan con imágenes, pues tú le metes un prompt y un poquito más y ya funciona, ¿no? DALI, por ejemplo, que le pones
a ChatGPT. Es que incluso puedes pedir a ChatGPT que te haga un prompt para una imagen, te lo hace y luego pides la imagen. O sea, es Ya. relativamente cómodo. Pero Midjourney, yo me acuerdo hace tiempo que hice un cursito, ¿no? Para entender cómo funcionaba bien. Y es que tiene un montón de parámetros, ¿no? Y eso le hace una brutalidad, porque a mí una cosa que me pareció brutal es que tú puedes generar un personaje para, imaginamos, no sé, un cómic o lo que sea, ¿no? Y tú puedes generar un personaje y una vez tienes ese personaje, puedes decirle todo el rato que te lo reutilice para, por ejemplo, pues no sé, el mismo personaje, pues no sé, en Madrid, luego se va a París, luego está en la playa, y te reutiliza esa imagen primera para hacer el personaje en otro entorno, ¿no? Y puedes hacer un montón de funciones así que me parece una locura, pero claro, es muy difícil de utilizar, ¿eh? O sea, o sea, de verdad, yo animo a la gente que quiera verlo que se meta y es que encima es hasta fea la página web. O sea, es muy estilo Matrix, muy programador. O sea, creo que ahí les falla eso. Necesitan un poquito más de esa parte de De usabilidad, experiencia, ¿no? pero que llegará seguro, ¿eh? Y Sí, a tema ver, vídeos, perdón, Ah, perdón, no, que iba a agregar yo, que yo me metí una dilo, vez, dilo. pero claro, yo soy desarrollador, entonces ya estoy sesgado, ¿no? Hablando de sesgos, ya estoy sesgado por no me pareció complicado, pero claro, ahora lo dices desde ese punto de vista, digo, bueno, pues no me di cuenta desde ese prima, ¿no? Pero bueno, sigue con lo de Totalmente. vídeo. No, no, solamente vídeos. Iba a decir que aquí hay un problema que viene más desde la parte de computación, energía y demás, porque pensad que ChatGPT o sea, requiere una locura de energía cada vez que hacemos Sí, enviar, ¿no? En ChatGPT es una locura. O sea, es una locura ver una vez solo, no, obviamente, pero las miles de millones de personas que en todo el rato están mandando cosas, más luego el reentrenamiento que tienen esos modelos cada vez que se sube del ChatGPT 4 al 4.5, al 5, al que sea, ¿no? Todo eso es una locura de energía ¿y qué pasa? Pues que ya de por sí pensad, ¿no? Que es una locura así y son textos. Están procesando textos, haciendo todo el modelaje con textos. ¿Qué pasa si ahora lo hacemos con imágenes, con sonido, con música? Porque realmente un vídeo son millones de imágenes, pues, o sea, unidas, ¿no? Pues realmente pensad toda la información que estaríamos metiendo y ahí yo creo que es la principal barrera, ¿no? Por eso están tardando tanto o no acaban de funcionar del todo. Y desde un punto de vista ético, de sostenibilidad y demás, casi hasta es normal y bien que no se utilice de forma tan masiva, porque es que si no ya, o sea, no me puedo imaginar, o sea, no habría, yo creo, GPUs en el mundo a día de hoy que sean capaces de ya. procesar todos los vídeos del mundo. O sea, no, no, es que sería una locura, ¿no? Que quizás en un futuro se inventen una manera de gestionarlo mejor, más eficiente y funcione, y ahí sí llegará. Pero el problema que hay, yo creo que es un problema muy técnico también ahí. Sí, yo me lo imagino en el futuro igual vendiendo incluso para grandes productoras y demás, vendiendo módulos que tú enganchas a tu ordenador, ¿no? Y que de esa manera sea el procesador grande, ¿no? Pero al final, claro, es que si tú te descargas un modelo de inteligencia artificial o tienes muy buena memoria en tu ordenador de disco duro y de procesador y demás, o está fastidiado, ¿no? Y la mayoría en casa no tenemos un ordenador de ese tipo, ¿no? Entonces es algo complejo, complejo, sí. Mm. Vale, te iba a hablar de, ya que has sacado el tema de la experiencia del cliente ahora con lo de Midjourney, te quería sacar el tema porque aquí la mayoría de los que vamos a venir, ¿no? Nos dedicamos al tema de experiencia del cliente, ¿no? Yo lo que hago es aplicaciones y demás que mejoran un poco la experiencia del cliente de mi cliente, pues eso es un poco mi foco, ¿no? En cuanto a experiencias de cliente como tal. ¿Para qué crees que la inteligencia artificial puede ser mejor? Vale, En cuanto a temas internos de una empresa, ¿vale? vale. Bueno, aquí yo siempre me gusta verlo desde la perspectiva de que una inteligencia artificial no ha de reemplazar al humano, nunca. O sea, creo que en ese sentido, yo, bueno, aparte lo que hemos dicho 8 millones de veces, de que me gusta mantener la ética, la humanidad y todo eso, creo que desde un punto de vista estratégico, la experiencia del usuario yo creo que empeora muchísimo cuando pones en automático una inteligencia artificial a funcionar. Y esto yo creo que se ve evidente si las personas que me escuchan tienen LinkedIn, no sé, y toda esta gente que prospecta con sistemas de inteligencia artificial que, no sé, con 2 clics pueden mandar mensajes a través de la plataforma a 1 millón de personas, ¿no? Claro,
esto se nota un montón, o sea, la verdad. Sí, Y sí se esa nota, sí. experiencia, o sea, yo como, imaginemos, ¿no? Una persona a la que me contacta a alguien para venderme algo, por ejemplo, si a mí me contacta alguien y es un copia y pega, un refrito hecho por una IA, es que se nota muchísimo. Y quizás el primero cuele, pero cuando te llegan 10 a la semana parecidos, pues ya te aburren, ¿no? Y todo eso pues es una cosa que yo creo que no se dan cuenta muchas empresas o muchas personas, invierten ahí y creo que es un gran error. Entonces, justo lo que dices tú, ¿no? La experiencia de usuario. Entonces, ¿cómo creo que ha de plantearse todo? Pues realmente la IA ha de estar para todo lo que es mecánico, automático, que no crea un valor, ¿no? O sea, realmente yo esta frase la oí hace poco, ¿no? Y me parece muy interesante y es que tenemos que robotizar nuestras empresas, nuestro mundo, automatizar todo lo posible para desrobotizar nuestro trabajo, nuestra labor como humanos, ¿no? Y creo que es muy importante pensarlo así, porque, o sea, yo creo que lo primero es ver qué hace una persona en un puesto de trabajo, en una empresa o una organización, qué es lo que hace. Y de todas las cosas que sí que se puedan automatizar, que no creen un valor, donde un humano no aporte nada, porque ya sea, por ejemplo, que sea, me lo invento, pasando facturas de un sitio a otro, ya sea pues generando documentación interna de procesos de no sé qué, que se pierda mucho tiempo, sobre todo cosas así, y que sean muy rutinarias, pues quitarlo, quitar todo eso. O sea, eso realmente lo puede hacer una IA y está genial. Quitemos a una persona de estar haciendo eso. O sea, no sé, igual que antiguamente se quitaron a seres humanos o muchos seres humanos de estar ahí sembrando, arando el campo cuando llegó un tractor, quitemos a toda esa mano de obra porque es un trabajo durísimo, picar casi, hay cosas que se hacen, yo que sé, picar Excel, o cosas así muy a mano que no tiene ningún sentido hoy en día, ¿no? Ahora, ¿dónde ha de estar el humano? O sea, yo creo que ahí es donde tenemos que llegar, a una especie de inteligencia híbrida entre la inteligencia artificial y la humana, y en la que un humano se potencie muchísimo haciendo tareas muy repetitivas, muy mecánicas, muy aburridas con una IA, que lo haga ella, y tú como humano que estés en comunicar, en empatizar, en darle tu toque, en generar, yo qué sé, pues si eres una marca personal, pues está ok que generes parte de tu contenido con IA, pero luego revísalo, Claro. reescríbelo, dale una vuelta, no lo Haz pongas lo tal tuyo. cual, ¿no? Haz Haz lo lo tuyo, tuyo. Sí, efectivamente. eso es. Y que está bien, o sea, son herramientas muy potentes, pero es que no sé, al final no deja de ser una calculadora de textos brutal en muchos casos, que hace operaciones muy guays, que te hace composiciones de texto, te reescribe, te traduce estupendamente, pero no te está haciendo que seas tú, ¿no? No te da tu voz. Y yo creo que eso es la clave. Entonces, no sé si me estoy desviando muchísimo de lo que me has No, 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 preguntado, está bien, está bien, está bien. Está bien. pero yo creo que el resumen es ese, que la experiencia de usuario ha de ser la parte que interacciona con el humano, mantenerla muy humana, eso estaría genial. Luego, partes donde los humanos no lleguen, que también sea interacción con humano, meter una IA puede estar bien. O sea, aquí, por ejemplo, yo estoy lanzando como un producto de chatbots con inteligencia artificial, que, bueno, la idea es hacerlo para nichos muy concretos. Estamos ahora con mi socia probando para dentistas. Se llama Hola Sí, lo he Chatbot. Por visto. si hay algún Lo he visto. dentista por aquí, que me escriba, por favor. Holachatbot.es, perdona, momento publicitario. No, no, Pero bueno, nada, es nada. un Adelante. MVP y no como tú, un MVP de producto. Sí. Eh, pero la idea es eso, ok, está guay que haya una persona humana en una recepción de una clínica, por si, no sé, son las 10 de la mañana, estás allí y le quieres preguntar una historia o agendar una cita, estupendo, o llamar por teléfono. Pero un domingo a las 3 de la mañana, si hay, yo que sé, una duda por un tema, pues igual hay un ser humano no te puede contestar en tiempo real y ante la no respuesta es mejor que haya una IA que haga ese soporte, ¿no? Pues la idea es un poco llegar a donde no llega el humano con una IA, yo creo que está estupendo. Y luego, automatizar cosas que a día de hoy se hacen por personas, que me parece una locura. Y nos ha pasado hace poco una clínica que nos comentó que tenía una persona contratada para que cada día mandara recordatorios de citas por WhatsApp. O sea, hablamos de que se puede tirar 5 o 6 horas al día una persona, todos los días, Sí. recordando a los pacientes que tienen una cita, escribiéndoles por WhatsApp, uno a uno. O sea, aparte de que eso es un trabajo que me puedo imaginar que es de los peores del, o sea, del mundo, a ver, obviamente no, hay De peores los trabajos, peores no, pero no es el pero mejor vaya tela, tampoco. ¿eh? Tú imagínate, hola, mañana tienes una cita a las 10, o sea, tú imagínate eso todo el día, ¿no? Pues quitar ahí al ser humano y que esa persona esté, por supuesto, en esa clínica trabajando, pero que en vez de hacer eso,
que, por ejemplo, ayude a miles de cosas que seguro que no llegan las otras personas, pues de asesorar a las personas, sentarse 10 minutos a, vale, vamos a ver, ¿te da miedo este tratamiento? Vamos a ver por qué, te explico, no sé qué. Y hacer es dejar, liberarles para que se centren en tareas humanas, ¿no? Yo creo que sería la clave. Pues, a ver, es que a ver, lo del chat del WhatsApp, eso ya lo podíamos hacer antes sin inteligencia artificial, con Make, con Zapier, con Mm, Power Automate, mm. o sea, con cualquier cosa, ¿no? Pero sí, ahora con la inteligencia artificial incluso puede hacer un mensaje un poco más personalizado, ¿no? Que entiendo que es un poco donde quieres ir. A través de esto, lo que yo quiero agregar también es una cosa que la gente, no sé en otras plataformas cómo está esto de desarrollado, pero aquí en Microsoft con el tema de Copilot sí que te permite hacer pues que tú le describas un prompt y es verdad que tampoco no te hace una cosa súper compleja, pero está muy bien, porque tú le escribes un prompt en la parte del portal de hacer Power Apps, ¿vale? Y te hace la aplicación, te crea las tablas, te hace el modelo de datos, te pone el esquema RD, que es el esquema de tablas y relaciones entre ellas con los parámetros y con todo esto, y te crea la aplicación. Claro, yo esto se lo explico a los alumnos al final. Si hay algún alumno de algo, estoy dando un curso ahora, si hay alguien escuchándolo, por favor que tape esta parte, ¿no? Que ponga un pitido en plan, claro, yo les enseño primero a hacerlo nosotros y luego que te lo haga la inteligencia artificial. Y oye, a ver, que es una versión revisable, pero que te lo hace bastante bien. Para una persona que no tenga ni idea esté empezando en hacer Power Apps o una empresa que directamente quiera algo muy pequeño, esto es maravilloso. O sea, esto es que, Mm. vamos, es maravilloso. Igual con Power Automate. Y luego ya está la parte de Terminator, ¿no? La de Skynet, que es un copilot que crea copilot, ¿vale? O sea, ya es como, bueno, ya no sabían dónde meter copilot de esta parte de Microsoft. Y con esto, por ejemplo, un proceso como el que comentas, cualquier cosa de experiencia de mejora del cliente, lo podemos hacer mediante una inteligencia artificial, ¿vale? Que ya no solo generar textos, ya estamos hablando de hacer cosas, Mm. pues aplicaciones y cosas que ya requieren su complejidad, ¿no? O sea, esto hace 10 años te queman en la hoguera, literalmente, ya te lo digo yo. Y luego, sobre todo, lo que estoy viendo es o sea, voy a ir a un tema que toca mucho, ¿no? Que es el tema de la seguridad de las empresas. Que yo he tenido varios clientes, y estoy diciendo varios porque ha habido ya 4 o 5 que les he propuesto hacer algo en inteligencia artificial. Han pasado ya 3 años y dicen, no, no, todavía es muy nuevo. ¿Por qué? Porque se escuchan casos de que tú agregas, por ejemplo, Copilot para M365, que es este que te redacta los correos, te busca en documentos dentro de tu organización. Pues empresas que no tienen bien estructurado el repositorio documental se encuentran con que tú le preguntes al Copilot, dame las nóminas del CEO de este mes y te saca las nóminas así tan alegremente. Y claro, hay mucha gente que tiene un miedo terrible con esto, ¿no? Que imagino que será con lo que tú te enfrentas también Mm. a tu día a día, ¿no? O sea, yo creo que es algo que te toca, ¿no? Sí, pero, o sea, yo creo que esto es como una construcción, ¿no? Que se va haciendo, un edificio, ¿no? Y yo creo que desde, sobre todo que llegó ChatGPT, ¿no? Todo el mundo quiere tener IA en la organización, ¿no? Y es como el boom, ¿no? El momento. IA es la palabra clave, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando no se estaban haciendo las cosas bien de antes, ¿no? Como decía, porque o no se recogían datos, o como tú comentas, no se guardan bien, no se estructuran bien, no se hacen bases de datos de forma ordenada, estructurada, segmentada, en fin, cada uno que busque su término. Cuando no se hace bien ese trabajo antes, es como que luego es imposible seguir, ¿no? Entonces, muchas veces lo que dices tú, no se puede poner Copilot de forma segura, correcta y funcionando bien si previamente no se ha hecho un trabajo antes previo en la organización de ordenar toda esa información, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso va haciendo una especie de deuda, ¿no? Como se Deuda va técnica. incrementando. Claro, deuda técnica realmente, ¿no? Y eso lo Sí. sabemos los que hemos programado alguna vez, que eso se va quedando ahí. Y claro, si eso no se pone una solución, cuando llegue lo siguiente, que sí llegará, porque la tecnología avanza súper rápido. Cuando llegue otra historia, la que sea yo que sé, que haya que hacer experiencias, no sé, como en el metaverso, sea lo que sea, que no se sabe, ¿no? El metaverso igual no, porque queda un poco ahí raro, No me acordaba ya de pero esa palabra, ¿eh? O sea, ¿no te imagínate. acuerdas? Yo me acuerdo en una organización que estuve, que hicieron un simulacro de metaverso para hacer como reuniones y no sé qué, pero eso era muy absurdo. Era como un juego, era como un Sims casi. Sí, No sé, un sí. poco extraño. Un poco extraño. Creo que eso no va a ser, o sí, quién sabe. Pero
sobre todo yo creo que cuando llegue lo siguiente, si lo que está ahora, que es la IA, o lo anterior que ya tenía que haberse hecho, que es estructurar los datos o empezar a guardarlos, almacenarlos bien, pues no se ha hecho, pues se irá incrementando esa deuda y cada vez será más difícil ponerse al día. Entonces sí, entiendo lo que dices, pero es que en algún momento hay que empezar y es que básicamente en esto, a mí no me gusta recurrir a técnicas de estas de marketing, de escasez y de miedo, pero hay, yo creo que cierta lógica de que esto es el presente, de alguna Mm, manera, la inteligencia artificial. Y si no se habitúa a tu organización, no se adapta al presente, se va quedando atrás. Entonces, o sea, de verdad no me gusta decirlo desde el miedo, porque yo sí que creo que hoy en día, hoy no es tarde, se puede invertir, se hace una inversión en reestructurar datos, en hacer las cosas mejor, empezar a guardar datos, empezar a generar modelos, empezar a lo que sea, y se llega, se está a tiempo, pero evidentemente cada día que pasa pues uno, es tienes a un los día más tarde. competidores que igual lo estén haciendo, que te van a pasar por delante. Y dos, también, pues igual te quedas obsoleto. Igual tu producto ya no es competitivo, ¿no? Y bueno, es cuando te quieres dar cuenta de lo que decíamos, pues si tienes que hacer una inversión de 2 años de un proyecto, de almacenar datos, de guardarlos, de empezar a estructurarlos bien, de meter no sé qué, pues 2 años desde hoy igual es mejor que 2 años desde dentro de 2 años, ¿no? Al final Sí. es como que, bueno, pero sí, sí, entiendo el miedo y lo comprendo, pero también hay que dar un poco cabida a la innovación. Esto no sé, me ha levantado unos sentimientos contrarios en mí, que sí, que está muy bien, que tenemos que estar al día, pero tampoco hay que forzar la situación. Es decir, mis padres hace 2 meses se compraron una lavadora y pone lavadora con inteligencia artificial, que es como, a ver, vamos a ver, que estamos hablando de lavar ropa, señores. O sea, tampoco tiene mucha, o sea, imagino que optimizará, ¿qué tal? No me lo creo que tenga una inteligencia artificial propia. Un día vemos la lavadora saliendo a tomar una caña por ahí, por aquí por la calle, ¿sabes? O sea, no sé, es un poco Y que ojalá, sí, ¿eh? donde Ojalá. tenga sentido. No, ojalá, no, 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 por favor. O sea, A mí cuando me se haría sale por ahí gracia, con ¿eh? humanos. Ver una lavadora ahí tomando una cerveza. Yo la tomaría con ella, ¿eh? Sí, A ver qué se igual te cuenta. cuenta algo, ¿sabes? Interesante, como diciendo, "Uy, me falta detergente, tal. Bueno, en fin. Eh, y luego yo también, mira, yo sigo también a una persona que admiro un montón y que te recomiendo si no la sigues, seguramente la conozcas porque si estás en Sin Oficina, que es de donde te conozco a ti, la conoces sí o sí, Elena Madrigal, Ujú. que habla del segundo cerebro, del Notion, de toda esta parte, ¿no? Yo estoy dentro, estoy en su curso totalmente. Y ahora se está hablando, el otro día me llamó la atención, introduzco este tema porque se está hablando de un tercer cerebro, que es la inteligencia artificial. Es decir, ¿en qué veo yo aplicable todo esto? Siempre con revisión humana, ¿vale? Porque cuando yo, por ejemplo, hago algo de inteligencia artificial en Power Automate, me dice, oye, ponte una aprobación para probar si este Mm. contenido realmente está bien o no, ¿no? Este tercer cerebro que consiste básicamente en que nosotros tenemos un cerebro limitado, la inteligencia artificial, todo lo que abarque tu disco duro, ¿vale? Entonces, aquí lo que veo un boom muy importante es que, por ejemplo, en medicina, en cualquier otro aspecto que requiera, tú le metes diagnósticos de pacientes, miles, cientos de miles, y al final cuando tú tengas una operación muy difícil como médico, ¿vale? Tú vas a tener una cierta limitación que va a ser obvio que a lo mejor no te acuerdas lo que pasó hace 20 años, ¿no? Si eres un médico ya con una larga carrera. Pero a ti a lo mejor la inteligencia artificial te recuerda, cuidado con hacer este tipo de cirugía o con tal, porque hace 20 años pasó esto, si ha avanzado la tecnología, tal, pues lo que sea, ¿no? Entonces es una manera que yo veo que nos va a permitir avanzar muy bien en muchos sentidos y no solo en cuanto a medicina, sino en muchos otros aspectos, ¿no? En cuanto a seres humanos, a economía, todo, ¿no? Cuanto más datos le metamos, sí, siempre con esa privacidad, ¿no? Que hablábamos antes y con cuidado a ver dónde meter las cosas. Pero yo creo que en ese sentido nos va a ayudar un montón a tener ese tercer cerebro, ¿no? Que lo hablaba yo, o sea, lo vi el otro día en dos publicaciones de LinkedIn y digo, wow, wow, ¿qué es esto del tercer cerebro, no? Pues lo hablan así, no, no lo sé. Qué guay. La verdad Pero que sí, yo no había oído hablar de ese término, del tercer yo cerebro así, tampoco. aunque conozco a Elena, y estoy también en el Sí. curso de Elena, que no sé si lo sabías, que es increíble Elena haciendo contenido también. Saluditos si nos escucha. Pero sí, es verdad que yo creo que puede ser ahí muy, muy útil, ¿eh? Y de hecho estaba pensando en una entrevista que hice yo en mi podcast hace, una de las primeras, que hice a una compañera, bueno, de mi anterior empresa, en la que estaba trabajando,
que ella estaba trabajando principalmente con genoma, con tema de genética humana y demás. Y la verdad que es lo que dices tú, se están ya no solo en generar ese tercer cerebro de un médico, por ejemplo, que perfecto y que tiene todo el sentido, ¿no? Porque al final como humanos tenemos ciertas limitaciones que la ya no, pero también en llegar donde no nos podíamos ni imaginar, porque claro, ahora digamos que hay muchos proyectos de genoma humano y de medicina personalizada que hasta ahora era imposible de abarcar, porque digamos que lo que básicamente hacen es toman tu genoma, o sea, tus genes, ¿vale? Tu ADN, lo pasan como una especie de punto .txt, entonces eso es un fichero, no sé ni de cuántos petabytes, pero imaginaos, ¿y qué hacen? Como tienen todos los datos de tu ADN y tienen los de millones de personas, digamos que son capaces de entender qué mutaciones tienes en tu ADN y la clave aquí es personalizar los tratamientos ante cualquier enfermedad que tengas. Porque hasta ahora, pues lo típico que tienes una enfermedad, la que sea, existe igual 2 o 3 tratamientos. Vamos a poner un ejemplo muy básico. Te duele la cabeza, te duele el cuerpo, pues lo típico, o tienes un poco sensación de malestar. La típica debate, ¿no? El típico debate de personas no médicas de ibuprofeno, paracetamol, por ejemplo. Pues tú imagínate que hubiera una IA que hubiera detectado que a ti, por lo que sea, el ibuprofeno a la larga, o una marca concreta de medicamento, porque tiene un componente, a la larga te va a causar más problemas en otra parte de tu cuerpo, que es mejor que utilices lo otro en igualdad de condiciones, pues esa información es súper valiosa. Y básicamente hay muchísimos proyectos que van en esa línea para personalizar los tratamientos o para igual detectar anomalías antes incluso de que te lleguen, ¿no? De saber, pues igual yo no debo comer, no sé, pescado porque X grasa, X molécula que tiene el pescado me sienta mal, entonces voy a dejar quitar eso de mi dieta y probablemente pues desarrolle menos enfermedades. No lo sé, me lo invento, algo así, ¿no? Entonces hay muchísimos proyectos de ese estilo y creo que el mundo va a avanzar muchísimo para bien, precisamente por esto, ¿no? Porque vamos a ser capaces de procesar una información que es que antes, es que imaginaos, era inabarcable. Ningún ser humano Sí. iba a ponerse a mirar un fichero con el ADN mío, el tuyo, el del otro y a comparar. Eso era una locura. Habría cosas, entiendo, muy concretas de que se había demostrado que el gen no sé cuánto, si lo tenías, era no sé qué o no sé cuánto, pero es que ahora es directamente de forma masiva. Ya os digo, obviamente, y aquí súper importante, tema seguridad, pero dentro de ese paraguas de la seguridad, de la privacidad y demás, yo creo que si se hace bien, pues es que puede revolucionar la medicina muchísimo. Sí, sí, no, total. La medicina y cualquier aspecto, ¿no? O sea, al En cualquier final se ve aspecto. un poco ahí. Mm. Vale, pues yo creo que más o menos, o sea, algunos temas, yo tenía algunos tópicos ordenados, pero creo que los hemos tocado todos. No sé si nos queda alguno, pero bueno, yo creo que llevamos aquí una orilla ya. Yo he aprendido un montón. O sea, yo no sé si, yo creo que tú eres el que más ha perdido aquí, en el sentido Hombre, no. de que yo he aprendido pues esas herramientas, ¿no? Y he aprendido un montón he comprendido más cuál es tu perfil, ¿no? Qué necesario es un perfil como el tuyo hoy en día, sobre todo porque hay gente que va a lo loco, que mete la inteligencia artificial solo por subirse a ese mercado, ¿no? Y decir, pues es que esto está de moda, pues vamos a decir que lo metemos, cuando a veces, pues, o te saltan ciertas cosas de seguridad o no tienes los deberes bien hechos, ¿no? Pero pasa lo mismo en digitalización. Hay gente que dice, es que estoy en Excel, estoy en papel y quiero dar el salto y de cualquier manera no sé hacer las cosas, o yo por lo menos no las hago así, ¿no? Entonces, nada. Yo por mi parte quería agradecerte pues haber dedicado tu tiempo, que sabemos que los autónomos lo tenemos limitado, ¿no? Y tenemos que balancear entre muchas cosas, así que nada, yo agradecerte tu tiempo aquí y si quieres un poco decirle a la audiencia por dónde te puede encontrar y todo esto para que, bueno, pues si quiere contactar contigo o te quiere seguir. Vale. Bueno, lo primero que muchas gracias y que yo no he perdido el tiempo ni mucho menos, ¿eh? Que ahí te lo niego completamente, porque siempre es un Nada, era broma, placer. hombre. Bueno, pero me da igual, me gusta decirlo, que siempre es un placer el estar con gente como tú, que yo creo que, pues eso, tú también, ¿no? Dedicas tiempo a exponer, a compartir, de forma generosa, a traer a personas como a mí, ¿no? A poder, pues eso, comunicar lo que hago. Yo creo que es un placer estar aquí y poder compartir también algo que me gusta, me ilusiona y que espero que se pueda ya mantener para que sea como mi modo de vida 100%, ya sería ya la leche. Pero bueno, lo que dices tú, ser autónomo tiene sus cosas buenas y malas.
Y bueno, entonces, ¿dónde me puede encontrar la gente? Pues, bueno, tengo mi página web que es www.alejandroperezperez.com. Ahí pues hablo un poco sobre mí, lo que hago y bueno, pues quien quiera ahí tiene más cosas. Luego, pues el podcast que tengo en español, Un café con un emprendedor en prácticas. Os recomiendo que vayáis porque ahí, bueno, cuento de forma más íntima y menos técnica un poco lo que hago. Voy hablando un poquito de, pues, mis experiencias, lo bueno, lo malo, irregular, ¿no? Yo siempre digo eso al principio de cada episodio de la aventura de emprender, ¿no? Y bueno, pues es algo bastante personal, pero me haría mucha ilusión que ese proyecto pues creciera y no sé. Y también que me dierais feedback, ¿eh? Si os gusta o no, eso vamos, encantado. Y luego, pues eso, si alguien quiere más interaccionar conmigo, pues en LinkedIn estoy presente. Vamos, si quieres poner el link en descripción, lo que sea, ahí es lo que más utilizo. No tengo otras redes sociales, o sea, yo uso LinkedIn porque, a pesar de que es muy profesional, me gusta que es como que son personas hablando, ¿no? De alguna manera. Y en otras redes sociales, Instagram, X, cosas así, me estaba ya saturando demasiado el tono, el estilo, o sea, como que hay demasiado ruido y por lo que siento en LinkedIn todavía no. Así que si alguien quiere hablar conmigo, LinkedIn perfecto también. Sí, sí. Sí, bueno, cada red social tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. O sea, al final yo me acuerdo en el del café, en un podcast del café con un emprendedor en prácticas, lo contaste y yo llevo intentando desengancharme de Instagram bastante tiempo. De momento no lo he conseguido. De momento termino instalándola otra vez. O sea, yo no sé. Tendré que ponerme algún tipo de algún mecanismo para poder no instalarlo, ¿no? O lo que sea. O ponerme el teléfono soviético este que tenía, que enseñó Broncano en la revuelta. No lo sé, pero de momento no lo he conseguido. Y luego hay otra cosa que te quería comentar, que como no me lo he apuntado y soy un desastre, no me había acordado. Recuerdo el otro día en el episodio de San Valentín que Ujú. sacaste el tema de si cualquiera de los espectadores de aquí es el autónomo y ella también, que levante la mano, pues te levanto la mano, somos los dos autónomos. Wow. Ujú. Enhorabuena. ¿Y cómo se hace eso? Pues básicamente, porque comentabas, bueno, pues que hubiera un balance, que la otra persona te entendiera, pero si sois los dos autónomos lo dejabas ahí un poco abierto de suerte, campo de batallas. Pues nada, yo te doy la respuesta en eso. Es un balancín, unas veces uno está arriba, otras veces otro está abajo, y lo importante es que cuando el otro está abajo, tú estés para apoyarlo, y cuando yo esté abajo, la otra persona esté para ti. Y al final es tener ese balance, ¿no? Entre pareja, que eso cada uno pues lo lleva de lo mejor que puede y es así, ¿no? Yo creo que es la clave de apoyarse el uno al otro y ahí estamos, ¿no? En ello. Jolín, pues me parece un gran reto y enhorabuena porque, no sé, ¿y no os ha pasado nunca que estáis los dos abajo? Sí, de hecho hace poco pasó que estábamos los dos un poquito abajo, pero bueno, al final siempre hay uno de los dos que tira, o sea, o sea, hay uno que está siempre peor que el otro. Nunca se da que estamos los dos si estamos los dos así, ya dices, mira, abandonamos, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues depende también, pero bueno, al final uno termina siendo más optimista que el otro y terminamos ahí. Me imagino que habrá más psicología aquí detrás, pero eso no sé contártela, yo no soy psicólogo, pero sí, es así. Muy Así que guay. bueno, me Pues hacía ilusión gracias por decírtelo sin más. compartirlo. No, 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 genial, genial. Ya lo comentaré en mi podcast igual algún día. Perfecto, perfecto. Pues nada, Alejandro, pues muchísimas gracias. Dejaré tu contacto en los comentarios del episodio y nada, que la inteligencia artificial te acompañe. Lo mismo digo, lo mismo digo. Que vaya todo muy bien. Un abrazo. Muy bien, chao. Chao.